En los tiempos del gran imperio persa, gobernado por el rey Asuero, también conocido como Jerjes, el poder y la influencia del monarca se extendían desde la India hasta Etiopía, cubriendo vastos territorios y uniendo a pueblos diversos bajo su dominio. En la capital del imperio, Susa, el rey Asuero celebró un banquete majestuoso que duró 180 días, una demostración de la riqueza y el esplendor de su reino. Al final de la celebración, el rey ofreció un banquete adicional de 7 días para el pueblo de Susa, durante el cual el vino y los manjares fluían sin límite. En el último día del banquete, Asuero, en su euforia, mandó llamar a la reina Basti para que mostrara su belleza ante los invitados. Sin embargo, Basti, en un acto de valor y dignidad, se negó a presentarse. Esta decisión enfureció al rey, quien, sintiéndose humillado ante su corte, decidió destituirla de su posición como reina. Este incidente llevó a que los consejeros del rey sugirieran una búsqueda por todo el imperio de una nueva reina que fuera digna de ocupar el lugar de Basti. Así comenzó un proceso que abarcaría todo el imperio, en el que se seleccionarían a las jóvenes más bellas para que fueran presentadas al rey. Entre ellas se encontraba Adasa, conocida como Esther, una joven judía que vivía en Susa bajo el cuidado de su primo Mardoqueo. Esther era huérfana, y Mardoqueo, quien la había criado como a su propia hija, le aconsejó que ocultara su origen judío, ya que en aquel tiempo había prejuicios y hostilidades hacia el pueblo de Israel. Esther fue llevada al palacio real junto con otras jóvenes y pasó por un largo proceso de preparación antes de ser presentada ante el rey. Durante 12 meses, las jóvenes se sometieron a tratamientos de belleza y perfumes, mientras se les enseñaba el protocolo de la corte. A lo largo de este tiempo, Esther destacó por su gracia, humildad y belleza. Su personalidad y bondad capturaron el favor de Hegai, el guardián de las mujeres del rey, quien le brindó cuidados especiales y la ayudó a prepararse para el encuentro con Asuero. Cuando llegó el turno de Esther, su presencia y encanto cautivaron al rey, quien, al verla, sintió una atracción especial hacia ella. El rey la coronó como reina de Persia, en lugar de Basti, y celebró su nombramiento con un banquete en su honor, demostrando así su estima y afecto hacia ella. Esther, ahora reina, mantenía en secreto su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Mardoqueo, que trabajaba en el palacio real, se mantenía cerca de Esther y la visitaba con frecuencia, siempre preocupado por su bienestar y brindándole su apoyo. Un día, mientras Mardoqueo se encontraba en su puesto, escuchó una conversación entre 2 eunucos del rey que conspiraban para asesinar a Asuero. Mardoqueo, fiel a su soberano, informó de la conspiración a Esther, quien, a su vez, alertó al rey. Gracias a esta advertencia, el complot fue desbaratado, y los eunucos fueron castigados. Este acto de lealtad fue registrado en los archivos del reino, aunque en ese momento no se le dio reconocimiento a Mardoqueo. Mientras tanto, en la corte del rey Asuero había un hombre llamado Amán, un alto funcionario de confianza del rey que ocupaba un lugar privilegiado en el gobierno. Ambicioso y arrogante, Amán disfrutaba de su poder y exigía respeto absoluto de todos en el reino. El rey Asuero incluso había emitido un decreto ordenando que todos los súbditos se inclinaran ante Amán como señal de respeto. Sin embargo, Mardoqueo, un hombre íntegro y fiel a su fe, se negaba a inclinarse o rendir homenaje a Amán, pues su lealtad era únicamente para Dios. La negativa de Mardoqueo enfureció a Amán, quien, lleno de ira y desprecio, decidió no solo castigar a Mardoqueo, sino también tomar venganza contra todo el pueblo judío. Para Amán, el desprecio de Mardoqueo era una afrenta que debía ser respondida de la manera más severa posible. Con astucia, Amán convenció al rey Asuero de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio, presentando a este pueblo como una amenaza para la estabilidad del reino. Amán prometió al rey una gran cantidad de plata como compensación por la ejecución de esta orden. El decreto fue sellado con el anillo del rey, y Amán estableció una fecha en la que todos los judíos, hombres, mujeres y niños, serían exterminados. La noticia de esta orden se extendió rápidamente por todo el imperio, y el pueblo judío fue presa del terror y la angustia. En Susa, Mardoqueo, al enterarse del decreto, se vistió de cilicio y ceniza en señal de luto, y clamó públicamente por la salvación de su pueblo. La desesperación se apoderó de los judíos en todas las provincias, mientras se preguntaban cómo podrían escapar de tan terrible destino. Esther, en su posición como reina, aún no sabía del decreto, pero sus sirvientes le informaron que Mardoqueo estaba en la puerta del palacio vestido de cilicio. Angustiada por la situación de su primo, Esther envió a uno de sus mensajeros para que le llevara ropa,
pero Mardoqueo la rechazó, permaneciendo en su atuendo de luto. A través del mensajero, Mardoqueo le explicó a Esther la gravedad de la situación y le pidió que intercediera ante el rey para salvar a su pueblo. Sin embargo, Esther enfrentaba un gran dilema. La ley persa prohibía que alguien, incluso la reina, se presentara ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte. Esther sabía que su vida estaría en riesgo si intentaba hablar con el rey sin su permiso. Además, hacía 30 días que el rey no la había llamado, lo que aumentaba su incertidumbre. A pesar de estos temores, Mardoqueo le envió un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Las palabras de Mardoqueo resonaron en el corazón de Esther, quien comprendió que su posición no era una mera coincidencia, sino una oportunidad providencial para actuar en defensa de su pueblo. Decidida a enfrentar el riesgo, Esther envió un mensaje a Mardoqueo, pidiéndole que convocara a todos los judíos de Susa para que ayunaran y oraran durante 3 días en su favor. Esther misma y sus doncellas harían lo mismo. Al final de esos 3 días, Esther prometió que iría al rey, aunque ello significara arriesgar su vida. Con valentía, Esther declaró: si perezco, que perezca. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther se preparó para enfrentarse a la posible muerte y salvar a su pueblo. Vestida con sus ropas reales, Esther entró en el patio interior del palacio, arriesgándose a la pena capital por presentarse sin haber sido llamada. Al verla, el rey Asuero extendió su cetro de oro hacia ella, señal de que le concedía permiso para acercarse y hablar. Con valentía, Esther se acercó y tocó el cetro, mostrando respeto y gratitud. El rey, conmovido por su presencia, le dijo: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther, en lugar de hacer su petición de inmediato, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado especialmente para ellos. Asuero, intrigado, aceptó la invitación, y Amán, sintiéndose honrado, acudió al banquete lleno de orgullo. Durante el banquete, el rey le preguntó nuevamente a Esther cuál era su deseo. Pero Esther, en su sabiduría, no reveló su petición de inmediato y en lugar de ello, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente, prometiendo que entonces haría conocer su petición. Tanto el rey como Amán aceptaron asistir, aunque Asuero estaba cada vez más intrigado por la cautela de Esther. Amán, orgulloso de haber sido invitado a un banquete privado con el rey y la reina, regresó a su casa sintiéndose aún más poderoso. Sin embargo, al pasar por la puerta del palacio, vio a Mardoqueo, quien nuevamente se negó a inclinarse ante él. Este acto de desprecio renovó el odio de Amán hacia Mardoqueo y lo llenó de ira. Al llegar a su hogar, compartió su frustración con su esposa y amigos, quienes le sugirieron que construyera una horca de 50 codos de altura para colgar a Mardoqueo. Amán, encantado con la idea, ordenó que la horca fuera levantada inmediatamente. Esa misma noche, el rey Asuero, incapaz de conciliar el sueño, pidió que le trajeran los registros de las crónicas del reino. Mientras leían en voz alta, se recordó del acto de lealtad de Mardoqueo al denunciar la conspiración contra su vida. Sorprendido al darse cuenta de que Mardoqueo no había sido recompensado por salvarlo, el rey decidió honrarlo y consultó con sus consejeros sobre cómo hacerlo. Al amanecer, Amán llegó al palacio para pedir al rey permiso para colgar a Mardoqueo, sin saber que el rey tenía otros planes. Antes de que pudiera hacer su solicitud, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, creyendo que el rey deseaba honrarlo a él, propuso una celebración grandiosa, que el hombre fuera vestido con las ropas del rey, montado en el caballo real y conducido por la ciudad con alguien proclamando: así se hará al hombre a quien el rey quiere honrar. Asuero, complacido con la sugerencia, le ordenó a Amán que realizara todo lo que había propuesto para Mardoqueo. Con el corazón lleno de humillación y resentimiento, Amán se vio obligado a vestir a Mardoqueo con las ropas reales y a conducirlo por la ciudad, proclamando la grandeza del hombre al que el rey deseaba honrar. Este acto de honor hacia Mardoqueo no solo avergonzó a Amán, sino que también fortaleció la posición de Mardoqueo ante el pueblo. Ese mismo día, Amán se apresuró a asistir al segundo banquete de Esther, intentando ocultar su humillación. Durante la comida, el rey Asuero le preguntó nuevamente a Esther cuál era su deseo.
Con gran solemnidad, Ester respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le place, se me conceda la vida, y la de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, exterminados y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me hubiera quedado callada, pero esta maldad es demasiado grande. El rey, atónito y furioso al escuchar que la vida de su amada reina estaba en peligro, le preguntó, ¿quién es ese hombre, y dónde está el que se ha atrevido a hacer tal cosa? Con valentía, Ester señaló a Amán y dijo, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Amán, al ver que su complot había sido revelado, quedó paralizado de terror. Asuero, en su furia, se levantó y salió al jardín para calmarse, mientras Amán, desesperado, se arrojaba a los pies de Ester suplicando por su vida. Al regresar el rey y ver a Amán tan cerca de la reina, pensó que intentaba agredirla y ordenó que fuera arrestado. Uno de los eunucos presentes informó al rey que Amán había construido una horca para Mardoqueo, el hombre que había salvado la vida del rey. Asuero, indignado, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Así, la vida de Mardoqueo fue salvada, y la amenaza de Amán fue eliminada. Sin embargo, el decreto de exterminio contra los judíos aún seguía vigente, ya que las leyes persas no podían ser revocadas. Ester volvió a interceder ante el rey, y él, conmovido por su coraje, permitió que emitiera un nuevo decreto que autorizara a los judíos a defenderse de cualquier ataque en el día señalado. Gracias a esta nueva orden, los judíos en todo el imperio se prepararon para enfrentar a sus enemigos y defender sus vidas. El día señalado, los judíos se defendieron con éxito, y en lugar de ser exterminados, fueron protegidos por la ley. La valentía de Ester y la providencia divina habían salvado al pueblo judío de la destrucción. Mardoqueo fue exaltado a una posición de honor en el reino, y se estableció la celebración de la festividad de Purim, en la que se conmemora el rescate milagroso de los judíos y se agradece la intervención de Dios a través de Ester. Reflexión para la vida diaria. La historia de Ester nos recuerda que el valor y la fe pueden superar los desafíos más difíciles. Ester, una joven que pasó de ser huérfana a reina, usó su posición para salvar a su pueblo, demostrando que Dios puede obrar a través de nosotros en cualquier circunstancia. A veces, el propósito de Dios nos coloca en situaciones donde debemos tomar decisiones difíciles, y como Ester, somos llamados a actuar con valentía. Si esta historia de valentía y fe ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos bíblicos llenos de enseñanzas. Dale a me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Acompáñanos en este viaje de fe y descubre cómo Dios puede usarnos para grandes propósitos, aun en tiempos difíciles.